Lado A. Hablar del mundo de las deidades es sin duda hablar de un tema tabú, controversial, que dependiendo del foco que lo veas, determina si esa deidad es buena o es mala. A lo largo de las últimas décadas, en México, se ha exponenciado la adoración a una deidad que bajo los focos de la iglesia la considera como una deidad maligna que solo las personas malas, perturbadas, que tienen oscuros pensamientos y oscuras intenciones, sueños malignos como narcos, como gente violenta, como gente pobre, gente que solo quiere hacer el mal, solamente son los únicos que pueden adorar a este tipo de deidad. Y hablamos de la deidad denominada la Santa Muerte, la Niña Blanca, la Flaquita para muchos. Si te dijera que la realidad de esta deidad está sumamente alterada y manipulada por la misma iglesia y los medios, y que alrededor de México los devotos fieles que la siguen ascienden a millones y que cada vez son más y que cada vez son más personas de toda índole, pobres, ricos, poderosos y no tan poderosos, y que a esta deidad sus devotos fieles la consideran como la patrona, la protectora de todos aquellos que fueron olvidados por sus dioses. ¿Me creerías? Bien, te invito a ver el lado B del todo. ¿Te atreves? La Niña Blanca, el inicio, amor y devoción sin fronteras. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de la hora y la fecha que nos están viendo, pues muchísimas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros en su canal El Lado B del Todo. ¿Te atreves? Bien, pues sí, teníamos ya tiempecito sin estar por aquí. Algunos compromisos personales no nos impedían, pero aquí estamos con una nueva tema donde vamos a empezar a hablar de deidades por ahí satanizadas, prohibidas por la iglesia, pero que han recibido a lo largo de los años una creciente devoción por miles o millones de personas en diferentes partes del mundo. Y pues bueno, vamos a utilizar esta saga para hablar de esas deidades incomprendidas muchas veces, malinterpretadas otras también, y no es por naturaleza misma, sino que así nos los han vendido, ¿no? Como acuérdense que la Iglesia Católica, todo lo que no está en su dogma, pues está prohibido, es malo, es cosa del diablo, es cosa de la gente mala, pero que si metiéramos a un estricto control de lo que ellos denominan malo a su Dios, ya ve, sin duda también reprobaría ese examen, ¿no? Ya valió madres entonces, ¿eh? ¿Cómo es esto? Pues bueno, simplemente viendo las historias de la Biblia, pues te darías cuenta de que Dios ya había hecho muchas maldades, ¿no? Hacia la humanidad. Y comparándolo con estas deidades que vamos a empezar a ver, pues son una blanca palomita comparado con él, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí es el dilema de dime quién eres, ¿no? Dime con quién estás y te digo quién eres, ¿no? Normalmente cuando uno habla de deidades, en este caso la Santa Muerte, pues lo tachan de malo, es una persona maligna. ¿Por qué? Porque así es como está asociado ahorita. Pero si tú hablas de que es un católico, pues es una blanca palomita. Pero bueno, hay que conocer las dos versiones para poder dar un juicio, porque muchas veces la realidad es todo lo contrario. Me atrevo a decir casi al 100%. Pero bueno, este video se lo vamos a dedicar con todo respeto a esta deidad mexicana, vamos a llamarla así, denominada la Santa Muerte, la Niña Blanca, la Flaquita, como muchos de sus devotos con amor la mencionan. Bienvenidos. Y si hasta ahorita sigues con nosotros y no has salido corriendo porque al escuchar el nombre de la Santa Muerte te dio miedo de ser condenado, de ser juzgado, pues bueno, te agradecemos de corazón que sigas con nosotros. Te pedimos que veas el video hasta el final, que nos regales tu famoso like y que te suscribas con nosotros, ¿no? Para llegar a un mayor número de personas que como tú son curiosos en el tema. Muchas gracias. Bueno, ¿y por qué esta dualidad, no? ¿Por qué al hablar de esta deidad, la Santa Muerte, la Niña Blanca, genera a la vez un sentimiento de miedo, de terror, pero a la vez para sus devotos genera un sentimiento de paz, de amor, de tranquilidad, de cuidado?
pues bueno, hay que remontarnos a sus orígenes, ¿no? De cómo surgió esta deidad y cómo a lo largo de las últimas décadas, sobre todo, ha adquirido una devoción exponencial aquí en México, sobre todo, pero sin duda que ha llegado a alcanzar a otros países de Latinoamérica, incluso en Europa por ahí ya tenemos algunos vestigios de esta deidad presente ahí, la Santa Muerte, ¿no? Y la denominamos deidad mexicana porque sin duda aquí México es el principal lugar donde más devotos tiene, ¿no? Llegando a alcanzar, según registros por ahí, aproximadamente 12 millones de devotos aquí en México, ¿no? Entonces es una cantidad impresionante para una deidad relativamente nueva, pero viendo sus orígenes vamos a ver que esta deidad estuvo con nosotros incluso desde antes que llegaran los españoles con su nueva religión, ¿no? La denominada católica, su Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, para hacer hincapié en esto y por qué la manera de cómo la representan y el miedo que genera, pues hay que decir que también alrededor del mundo tenemos a muchas deidades que son referenciadas o relacionadas directamente con la muerte, ¿no? Allá en Egipto pues tenemos a Anubis y a Osiris, ¿no? Hay que recordar que Anubis se la representa con una cabeza de chacal, o sea, un perro negro por ahí. Y deidad Anubis es asociada a los cementerios en el desierto. Es el dios de la momificación allá de los egipcios. Acuérdense que a ellos les encantaba momificar. Bueno, por otras razones que ya explicaremos en otro video, ¿no? Y bueno, era el guardián de las tumbas. Su tarea se manifestaba, o la más famosa, era guiar a las almas al juicio con Osiris, ¿sí? Y pesar su corazón. Por eso lo representa con una balanza, perdón, ¿no? Este ser, deidad Anubis, pesaba el corazón, en este caso del muerto, en esa balanza, y lo comparaba con una pluma, que se denominaba mata. Y si el corazón pesaba más que la pluma, pues quiere decir que era un alma digna para la vida eterna. Entonces pasaba el juicio con Osiris, y pues Osiris es el señor del inframundo, el juez supremo de los muertos, y se le representa como una momia de piel verde que simboliza la regeneración y el renacimiento que portaban. Pues esta deidad portaba todos los cetros divinos, ¿no? Por acá, no nada más en Egipto había esas deidades, en Grecia también, esta civilización tan importante, pues tenemos a Tánatos, Hades, Hécate, ¿sí? Por ejemplo, Tánatos era la personificación misma de la muerte no violenta. Se le representaba como un joven alado con una antorcha invertida que se apagaba. A Hades, el rey del inframundo, él no mataba a nadie, ¿no? Así como lo tachan, ¿no? Que era el Lucifer de los griegos, ¿no? El diablo. No, bueno, en este caso Hades era el gobernador del inframundo, el lugar donde residían las almas. Era un dios severo y justo, o sea, era el que juzgaba a los moridos, como dicen en mi barrio. Pero pues no es un ser malvado, ¿no? Rara vez sube a la superficie. Bueno, tenemos a Hécate también. Hécate era diosa de la brujería, ¿sí? Las encrucijadas y las tierras de penumbra. Ella ayudaba a guiar a las almas perdidas en los caminos del inframundo gracias a sus antorchas. Esto es en la mitología griega, ¿no? Si nos vamos a la mitología nórdica, pues tenemos a Hela o Hel, ¿sí? Quien era la hija del dios timador Loki, acuérdense, ¿no? Famoso por las películas Avengers, ¿no? Loki, era el papá de Hela, y bueno, ella era la reina de este inframundo helado, ¿no? Acuérdense que según esto en Asgard, pues hace mucho frío, ¿no? Todo es nieve. Su apariencia era impactante, reflejaba la dualidad de la muerte. La mitad de su cuerpo era de una hermosa mujer y la otra mitad estaba completamente podrida, o sea, las dos dualidades, ¿no? ¡Ay, no! Para el hinduismo también ahí ellos tenían su deidad relacionada con la muerte, y se llama Yama. Yama era el dios de la muerte y la justicia, considerado el primer ser mortal que murió, y por lo tanto él era el encargado de registrar las acciones humanas. Montaba un enorme búfalo negro y llevaba un lazo con el que les trae el alma a los cuerpos agonizantes, ¿no? Wow. Allá en la cultura celta tenemos a Don y a Morrigan, ¿sí? Don era conocido como el dios oscuro, era el ancestro del cual descendían todos los galos, ¿ok? ¿Sí? Y Morrigan era la diosa de la guerra y del destino, volaba sobre campos de batallas en forma de cuervo, y era relacionado a las almas caídas. Y bueno, aquí en México, no nos quedamos atrás. En México, los aztecas veneraban a dos deidades que eran pareja. En este caso, a Mictlantecuhtli, que era el señor del Mictlán. Mictlán era el infierno, el inframundo, por así decirlo. Ay, caray, está difícil el nombre. Mictlantecuhtli era representado como un esqueleto humano salpicado de sangre, con un rostro desencarnado, ¿no?
tenía cabello negro rizado y adornos con ojos estelares. Y su esposa, Mictecacihuatl, reina del Mictlán, era conocida como la Señora de los Muertos, ¿sí? Su principal función era vigilar los huesos de los difuntos y presidir a las festividades en honor a los antepasados. Su figura siempre fue representada con un cráneo expuesto, ¿no? Bien, aquí tenemos más o menos una idea de cómo alrededor del mundo las grandes culturas pues tienen una deidad relacionada con la muerte, ¿no? El inframundo y todo esto, y que estos solo son algunos ejemplos. Tenemos infinidades de deidades relacionadas al tema. Pero ¿por qué cambiaron las cosas? Bueno, vamos a enfocarnos ya a la historia de México, ¿no? Por ahí cuando llegaron los católicos, y pues trajeron una deidad, o más bien un tipo de demonio, por así decirlo, un ser maligno, que la denominaban la parca, ¿no? La cual era una figura esquelética, puros huesitos que traía una guadaña, ¿no? Entonces por ahí pues los estudiosos del tema relacionan a esa parca que llegaron con los europeos aquí a la Nueva América, y lo relacionan con Mitecahuitl, la Señora de los Muertos. Veamos cómo es esta relación. Bueno, hay que decir que aquí en México, los aztecas por ahí, los mexicas después, tenían su propio inframundo, el Mictlán, ¿no? Y este inframundo, Mictlán, era gobernado por una pareja de dioses, de deidades, la cual la deidad masculina se denominaba Mictlantecuhtli, ¿sí? El señor del Mictlán, y su esposa era Mictecacihuatl, ¿okay? Esposa y reina del Mictlán, ¿no? Conocida como la Señora de los Muertos, ¿okay? Y bueno, la función de esta, como ya dijimos, era el vigilar los huesos. Hay que recordar que los aztecas, los mexicas, tenían una consideración con los huesos muy sagrada, ¿no? Lo consideraban como semillas de vida, ¿no? Y esto se debe a que, según esa mitología, por ahí el dios Quetzalcóatl, acuérdense, la serpiente emplumada, tuvo que defender al mismísimo inframundo, o sea, al Mictlán, ¿sí? Por ahí, y recuperó los huesos de generaciones pasadas, los cuales estaban bajo el resguardo de Mictlantecuhtli. Quetzalcóatl robó los huesos, los molió, vertió su sangre sobre ellos, y gracias a ese sacrificio pues nacieron los humanos actuales, ¿no? Y esos que todavía no conocían a los españoles y a sus religiones, ¿no? Entonces de ahí se le da una importancia y un valor profundo sagrado a los huesos humanos, porque son considerados para los aztecas y los mexicas como semillas de vida, ¿no? Entonces estas dos deidades que reinaban el inframundo azteca, el famoso Mictlán, pues bueno, a la llegada de los españoles traían consigo a la parca, obviamente la competencia de estas deidades. Sin embargo, pues la parca con su guadaña pues era un ser maligno, ¿no? Entonces cuenta por ahí la historia, el vínculo famoso de la Santa Muerte, la Niña Blanca. Pues dicen los historiadores que identifican a Mictecahuitl, la Señora de los Muertos de los aztecas, como el antepasado directo de la Santa Muerte, la que tenemos y conocemos actualmente. ¿Y esto por qué? Porque cuando los evangelizadores españoles intentaron prohibir el culto de los dioses mexicanos o mexicas, pues los indígenas camuflajaron el respeto a su reina del inframundo utilizando las imágenes esqueléticas de los europeos. Esto es, o sea, cuando los españoles iniciaron con la famosa Inquisición, que aparte de espada y sangre impusieron a su dios, a sus dioses, bueno, más bien a su dios porque dicen que es uno, pero sin embargo la Iglesia Católica en la actualidad tiene como 10,000 santos por ahí, ¿no? O sea, impresionante la cantidad de santos, ¿no? Entre ellos pues la basura del Papa Juan Pablo, ¿no? Y otros más como la Teresa Calcuta, pero bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Entonces, al empezar con la Inquisición y empezar a matar a miles, a millones de indígenas que tenían sus propios dioses, acuérdense que aquí en América, sobre todo, pues había muchos dioses, ¿no? Quetzalcóatl, de los aztecas, Viracocha, ya de los incas, y pues un montón, ¿no? De los nativos de Milwaukee, de los... sin fin, no terminamos el video de mencionarlos a todos. Ellos ya tenían sus dioses, ¿no? Que cuando andaba ya Jesus Christ allá crucificado, pues ellos ya tenían sus propios dioses por acá. Y cuando llegaron los españoles, pues se los impusieron a espada y sangre y terror, denominado la Santa Inquisición. Entonces, como ellos no quisieron dejar a sus dioses, pues hagan de cuenta que la imagen la fusionaron, ¿no? Esa parca que traían los españoles la fusionaron con Mictlantecuhtli, ¿sí? La Señora de los Muertos, y fue así como surgió esa imagen que conocemos a la fecha de la Santa Muerte, ¿no? Esta mujer calavérica
huesos, en pocas palabras, que tiene un manto muy similar al que utilizan los santos de la Iglesia Católica y que tiene una guadaña, ¿no? También tiene por ahí un búho. Acuérdense que el búho es el mensajero del Mictlatehuitl, según los aztecas, ¿sí? Y también tienen por ahí arañas, murciélagos y eso, ¿no? Que son criaturas relacionadas a estos templos de la vida, ¿no? También tienen por ahí, pues obviamente la guadaña, ¿sí? La guadaña que representa el símbolo de la justicia implacable, ¿no? Que corta el hilo de la vida. Tiene también un mundo que representa la omnipresencia. Al final la muerte es para todos. Tiene la balanza que simboliza la equidad y el equilibrio místico y la justicia, y pues y el búho, ¿no? Entonces, todos esos simbolismos se le puso a esta deidad denominada ahora la Santa Muerte o la Niña Blanca, ¿no? A una manera de ¿cómo podríamos decir?, de disimularlo ante las autoridades eclesiásticas de aquel entonces, que si a la fecha todavía existiera la Santa Inquisición, pues muchos de nosotros ya no estuviéramos, ¿no? Acuérdense que ahí era fácil matar a cualquier persona, quitarle la vida, con la finalidad de que no adoraran a otros dioses, sino al que ellos estaban imponiendo, ¿no? Entonces, la fe católica en América fue impuesta a sangre y espada, ¿no? Ya valió madres entonces, ¿eh? Y bien, desde esas fechas de la Santa Inquisición o la maldita Inquisición, donde se echaban a todo que no creía en sus dioses, ¿no? Los españoles, pues bueno, hay que decir que este culto de la Santa Muerte se mantuvo de manera clandestina, ¿no? Por muchos siglos este culto estuvo solo en hogares, ahí oculto, en pequeñas comunidades, por el temor, ¿no? Obviamente, de que la Inquisición llegara y les hiciera justicia, pues obviamente por el rechazo social, y todavía hasta la fecha se da, ¿no? Mucha gente que adora a esta deidad pues lo oculta por el tema del rechazo, ¿no? No fue hasta el 2001, por ahí, más o menos, que detonó todo esto de la devoción a la Santa Muerte aquí en México de manera exponencial, ¿no? Porque por ahí se evidenció un famoso altar que se hizo en el barrio de Tepito, allá en la Ciudad de México, ¿no? Y este altar pues se hizo tan famoso porque detonó que reunía muchísima gente, ¿no? Para adorar a la Santa Muerte, a la Niña Blanca. Y fue así como el movimiento por así decirlo, se hizo tan grande, ¿no? Que ya para el 2010 estamos hablando que era un movimiento extremadamente grande. La iglesia se asustó porque hubo gente devota de esta deidad que hasta le quería poner su propia basílica, ¿no? Entonces, pues la iglesia por ahí se alarmó, hizo una campaña, ¿no? De en contra, ¿no? De que si le pediste un favor a la Santa Muerte, ven con nosotros te vamos a rebautizar, te vamos a quitar todo eso malo, porque eso es muy malo, eso está contra Dios, contra las leyes de la iglesia. Total, la satanizaron de una manera tan violenta, tan fuerte, por medios masivos. Obviamente gastaron muchísimo dinero, ¿no? Con la finalidad de buscar a todas esas personas que ya eran devotas de esta deidad, la Santa Muerte, para volverlos a traer a su culto. Y aquí hay una cosa muy interesante, ¿no? Todos los devotos de la Santa Muerte, de la Niña Blanca, te van a decir que ella es una deidad que no juzga, ¿no? Que busca el equilibrio, que ella no busca quién fue el bueno, quién fue el malo. Ella no, ¿cómo te diré? No te juzga si eres narco, si eres religioso, si eres un doctor, si eres un niño bueno, etcétera. A ellos los juzga a todos por igual. ¿Por qué? Porque la muerte simplemente nos va a llegar a todos algún día, ¿sí? Seas la persona más rica, el político más exitoso, el político más corrupto, o la persona más buena del mundo, a nivel mundial, pues obviamente la muerte va a llegar para todos. Es algo que tenemos seguro. Entonces, sus devotos dicen que esta deidad no juzga, sino más bien valora mucho que llegues con fe, ¿sí? Mientras tenga fe, pues ella te va a cuidar, ¿no? Y no es muy diferente, ¿no?, a lo que pensaban antes, ¿no? Ya que en la antigüedad, si nos remontamos a lo que es las raíces allá con el Mictlán, pues los aztecas la adoraban, no con miedo, sino con un respeto. Esto con la finalidad de llegar a la etapa de la muerte, pues de manera tranquila, ¿no? ¿Sale? Y bien, aquí en tiempos modernos, pues también podemos decir que es algo por el estilo, ¿no? La Santa Muerte es conocida principalmente por sus devotos como la Santa de los desposeídos o de los marginados, aquellos que su Dios pues los abandonó, ¿no? Su popularidad radica a la regla oculta de que ella no juzga, ¿no? Es así como se basan en la fe, ya que la muerte pues toma parejo a todos, ¿no? Y bueno, esto a diferencia de las religiones que conocemos, pues si no adoras a tu Dios eres malo, o sea, prácticamente por respirar ya estás pecando, ¿no? Bueno, entonces a todas esas personas que les falló su religión, que les falló su Dios, pues han encontrado un respaldo
con esta deidad, la Santa Muerte, ¿no? Como le dicen ahí, la Santa de los Poseídos y la Santa de los Marginados, ¿no? Y bueno, aunque la Iglesia Católica, después de ese boom que tuvo a principios de los 2000, hizo una campaña de desprestigio, ¿no? Donde solo decía que las personas malas, con malas intenciones, con malos corazones y con actos malignos, eran los únicos que se acercaban a estas deidades. Pues bueno, la realidad es que a la fecha podemos ver a muchas personas importantes, no necesariamente del bajo mundo, narcos, rateros, la escoria que puedan pensar, sino también viejitas, niños, señoras, personas de buen corazón que la siguen. Créanme que las historias de ayudas que han recibido de esta deidad son mucho más buenas de las malas, ¿no? Es algo muy impresionante, ¿no? Los relatos que hay, ¿no? Por eso a ella se le acercan personas de todo tipo, ricos, pobres, panaderos, políticos, empresarios, gente rica, gente pobre, gente de la comunidad, etcétera, ¿no? Gente de todos los medios, políticos, maestros, docentes, doctores, etcétera, ¿no? Llegando a un número impresionante del 2002 a la fecha de por lo menos 12 millones, de devotos que aceptan, que adoran a esta deidad, la Santa Muerte, y que para ellos es su niña blanca, es su protectora, y que siempre le rezan con fe, ¿no? Y más que una omnipresencia, ¿no? Como manejan en la Iglesia Católica, pues a esta deidad le atribuyen que el problema que tenían esa persona, a la cual se le acabó su mundo, se le acabó su Dios, y que se acercó a esta deidad ya destrozado, con el corazón en la mano, pues comentan que tuvo respuesta casi de inmediato. Historias como esta hay miles y miles, impresionantes, muchas de ellas, increíbles también otras, pero que sin duda, bajo el respeto que se debe de tener ante esto, pues juegan un papel muy primordial en su devoción. Bien, estos relatos, algunos de ellos los iremos exponiendo en futuros videos, relatos de historias impresionantes, donde las personas que dan su testimonio reflejan ya la desesperanza de cuando uno no tiene, ahora sí, esperanza de que ya se acabó todas las posibilidades de salir de algún problema, de salud, de dinero, de alguna circunstancia adversa. Cuentan cómo fue que interactuaron con este ser divino, que muchos de ellos ni siquiera lo pensaron, sino fue algo, un encuentro por ahí impresionante. Hay otros que sí lo buscaron como tal, obtuvieron respuesta, y que si lo preguntas muy probablemente a los 12 millones de devotos que hay aquí en México, te van a contar historias asombrosas, de amor, de cuidado. También va a haber otras que te van a contar historias, pues se puede decir hasta de fantasía, ¿no? Increíbles, donde prácticamente casos desahuciados se curan, donde prácticamente personas, sobre todo los militares, relatan muchas historias de estas, donde personas que les disparan y parecen que no les pasa nada, ¿no? A gente que por ahí ha tenido altercados con armas blancas y parece que no les hicieron nada, ¿no? Accidentes que son de índole fatal y que a las personas pues no les pasó nada. En fin, son un sinfín de relatos, en su mayoría buenos. También hay relatos que cuentan historias pues no tan buenas, pero que el trasfondo de todo esto sin duda ha sido que han incumplido en el respeto a esta deidad. Y si nos vamos a esos comentarios de la iglesia, pues va a decir que esta deidad, si la adoras, pues que te va a pedir tu alma, que te va a pedir a tu hijo, que te va a pedir una vida por otra, tipo películas de Hollywood, ¿no? De una vida por otra. Ya valió madres entonces. Pero bueno, eso no está más que alejado de la realidad. Lo que sus devotos más profundos llevan a la luz es que el compromiso con ella es respetar el acuerdo que se tuvo, venerarla por sobre todas las cosas, ¿no? De no fallarle, ¿no? Prácticamente, no como en otras religiones, ¿no? Que prácticamente tienes que dejar su vida porque cualquier cosa que hagas ya es pecado. Aquí con ella es más respeto que otra cosa, ¿no? Cumplir con lo que se platicó cuando se platicó. En ese momento de angustia total, donde todo estaba perdido y donde se encontró la respuesta, pues obviamente genera un compromiso ahora sí con ella. Y que esto es más que un compromiso espiritual, es un compromiso tangible, ¿no? Suena como magia la cosa por ahí, pero impresionantes relatos, ¿no? Donde en ese punto de quiebre,
al recibir la respuesta, pues obviamente el agradecimiento es eterno, ¿no? También hay que decir que con la fama que ha adquirido con estos años la Santa Muerte, pues han surgido por ahí, ¿cómo les podría decir? Ramas por ahí de que la quieren manejar como una religión. Han surgido sacerdotes, incluso un papa por ahí de la Santa Muerte. La han querido hacer religión. Sin embargo, hasta ahorita creo que el éxito no lo han tenido, ya que la fe y la devoción a esta deidad es de manera personalizada, ¿no? Así es como los ancestrales lo manejaron, que aunque ellos tenían sus templos por ahí, era más individual el asunto, ¿no? El hecho que lo quieran hacer una religión ahorita, pues bueno, muy probablemente algunos sí lo hagan de buena fe, pero hay otros que lo hagan por el tema del dinero, ¿no? Así es como las religiones se operan, desafortunadamente. Pero bueno, también podemos decir que dentro de esos relatos hay unos muy impresionantes que ya expondremos en próximos videos, y que sin duda darán el lado B de la historia de este ser divino, cuidador de la vida y de la muerte. Y bueno, si llegaste hasta aquí, te agradezco de todo corazón el que nos hayas acompañado en esta historia, que sé que desde el principio, ya simplemente con el escuchar el término de la Santa Muerte, pues muchos por ahí, en cuanto escucharon eso, cerraron el video porque pensaron que ya estaban pecando, ¿no? Que ya se iban a condenar o que se les iba a aparecer por ahí, ¿no? Nada que ver con eso. Esta es devoción, es respeto a todos esos seguidores de esta deidad. Y bueno, próximamente expondremos algunos relatos buenos, algunos no tan buenos y algunos impresionantes por ahí. Recuerda que si te gustan estos videos, te agradezco de todo corazón que lo compartas, que nos regales tu like, que bueno, nos sigas acompañando para futuras historias como esta. Esto fue el lado B del todo. ¿Te atreves? Muchas gracias.